Hoy nos vamos a fijar en una situación que viven muchos padres de familia y que también durante el tiempo de pandemia ocupó en algunos momentos minutos de información en diferentes medios nacionales y también en diferentes ámbitos de la sociedad. Hablamos de la Asociación de Padres de Familias Separados, que de cara a 2023 presenta nuevos proyectos, va a renovar su página web y queremos conocer un poquito también cuál es su funcionamiento. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos López, que es el presidente de la asociación. Hola Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros Miguel Rodero, integrante de la asociación y vecino de la comarca de Béjar. Hola Miguel, buenos días. Buenos días, un placer, David. Encantado de saludarte, Miguel, que además en esta asociación también cumples esa función, ¿no?, de jefe de prensa, de ser un poco el que encauza este tipo de entrevistas. Sí, bueno, soy jefe de prensa y aparte pues soy delegado en la comarca de Béjar y hemos ya trabajado con bastante gente en la comarca de Béjar desde la asociación. Juan Carlos, me gustaría que nos dieras una pincelada de cuál es la labor de la Asociación de Padres de Familias Separados, que quizás en muchos aspectos o mucha gente de la sociedad puede incluso no conoceros. Bueno, pues lo primero, darte las gracias, David, por esta oportunidad que nos das. La Asociación de Padres de Familias Separados data desde 1993, es decir, en marzo, si Dios quiere, haremos 30 años de trabajo. La primera de las opciones es intentar por todos los medios que haya o que exista una igualdad entre el hombre y la mujer a la hora de la separación y, por supuesto, que se tengan en cuenta los derechos de los menores. Somos una asociación a nivel general en España con aproximadamente 22.000 personas asociadas entre socios y colaboradores que luchamos por el interés de todo el ámbito familiar. No sé si, bueno, podríamos decir que estamos en contra de todo tipo de violencia. Sí. Y que luchamos sinceramente porque nuestros hijos tengan padre y madre a la hora de la separación, porque parece que cuando te separas o es el padre o es la madre los que se tienen que hacer cargo. Luchamos también por algo que no se reconoce mucho, pero sí que es cierto que existe, que es la alienación parental, que es que no se le coma el coco, para que la gente nos entienda tranquilamente, ni el padre ni la madre, a los menores, y que vivan con la mayor de las tranquilidades posibles. Y también luchamos porque la custodia compartida sea la primera opción a la hora de la separación y el divorcio, y sobre todo porque se establezca una mediación antes de llegar a los juzgados, porque la mejor de las formas de custodia compartida, por ejemplo, es que los padres, los progenitores estén completamente de acuerdo y que la vida del menor siga el rumbo de lo mejor posible después de la separación de sus progenitores. Juan Carlos, un poco en ese sentido, que sea el menor el menos afectado dentro del divorcio, ¿no? Que sea una cosa que se quede entre los adultos, que no pase a los hijos, y que también en ese sentido los padres tampoco pierdan derechos en esa separación, ¿no? Efectivamente, nosotros reclamamos lo primero, que la custodia compartida debe de ser un traje a medida, es decir, no siempre tiene por qué ser como se conoce en el mundo a nivel social, perdón. Es la custodia compartida, que dice, no, es que un niño tiene que estar 15 días con el padre y 15 días con la madre, y eso es mentira. Nosotros en la asociación, como te digo, ya llevamos 30 años y estamos luchando porque las custodias compartidas sean los derechos de los menores el primero. Es decir, a partir de ahí se empieza a confeccionar ese traje, y si hay veces que por razones, por ejemplo, nos ha ocurrido un caso en la asociación, concretamente en Almería, en el que el padre es camionero y no podía acceder al menor cada 15 días o cada semana. Entonces, bueno, pues establecieron ellos, los progenitores, no un juez, los progenitores, que son los que mejor pueden establecer la custodia compartida, establecieron que el padre, cuando viniera, en el momento que fuera fin de semana, fuera lunes, fuera martes, el niño estuviera con él el máximo tiempo posible y que siguiera pernoctando en el domicilio, en este caso de la madre, porque realmente es donde tenía los estudios, donde tenía los amigos y demás. Entonces son formas de custodia compartida. Y otra cosa que creo que es muy importante
que tenemos que destacar es que la custodia compartida no es simplemente un niño con una maleta entre dos casas, porque es como se denomina, sino que la custodia compartida también es los gastos compartidos de los progenitores, porque en las custodias, cuando son custodias monoparentales, uno es el pagador, otro recibe, y eso es una de las cosas que podríamos extendernos muchísimo más, pero bueno, básicamente lo que queremos es que la custodia compartida y que los menores sufran lo menos posible a la hora de la separación, y que por supuesto que, como decíamos al principio de la pregunta, que los progenitores no pierdan sus derechos. Importante esa labor que desarrolla la asociación. Miguel, me gustaría que nos contaras, siempre con las medidas de protección de los datos personales como es habitual, un poquito tu caso personal y tu llegada a esta asociación. Bueno, mi caso personal es un caso como el de muchísimos otros padres que se separan de mutuo acuerdo. El 70% de las separaciones en este país son de mutuo acuerdo, pero que a lo largo del proceso de separación se complica. Es un caso habitual, es normal. En esa circunstancia en el cual uno se siente pues desamparado por la justicia y bastante incomprendido, yo me encontré con la Asociación de Padres de Familia Separada, que la verdad que lo que me dieron, aparte de asesoramiento, es acompañamiento, que en muchos casos es incluso más importante que el asesoramiento, porque el asesoramiento te lo puede dar un abogado directamente, pero el acompañarte en todo este proceso y el poder escuchar testimonios y la experiencia de gente que ha pasado por lo mismo y que sabe perfectamente cuál es tu situación en ese momento, es absolutamente fundamental. Entonces, yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que ante procesos de separación, de divorcio, en el que tienen menores, evidentemente siempre hay que tener la máxima buena voluntad, pero eso no debe de quitar en ningún caso el que uno se asesore correctamente, porque a veces ese exceso de buena voluntad, con el paso del tiempo, se convierte en un arma que va contra uno mismo. Entonces, pues el asesoramiento especializado por parte de asociaciones como la APCS son fundamentales, y en el caso de los hombres más. Y voy a decir por qué más. Sí. Porque hay un exceso de información y hay una barrera de información para las mujeres en casos de separaciones. Los jueces todavía en este país se están rigiendo por leyes del siglo XIX y estamos en el siglo XXI, y eso hay una tendencia al favorecimiento en el caso de la separación a favor de la mujer. Y eso también lo saben los abogados y las letradas que usan, que especialistas en familia, que llevan los procesos, y entonces esto te sitúa en una posición de desventaja judicial. Puede parecer que la justicia es exactamente igual para todos, pero os puedo asegurar que cuando te sientas en una sala de justicia no es igual una separación para un hombre como una mujer, y no se vive de forma igual. Y esto hay que saberlo gestionar para poder ir con las máximas garantías y que los procedimientos al final se correspondan con lo que uno quería en un principio, que era un mutuo acuerdo. Ahí entra en ese... Entonces, sí, te iba a decir, Miguel, que entra en ese labor. No, decía simplemente que en ese espacio la asociación, en mi caso particular y en muchísimos otros casos, hizo un gran trabajo de corrección de muchos errores que yo había cometido cuando me separé, y gracias a eso pues ahora tengo unas condiciones con mi hija pues bastante mejores de las que hubiera tenido si no les hubiera conocido. Miguel, y también la asociación, imagino que entre los proyectos, y ahora le preguntaré también al presidente por cuáles van a ser un poco esos objetivos de cara a 2023, situaciones como las que viviste en la pandemia, ¿no? Situaciones que cambian drásticamente nuestra vida y que también quizás las leyes tienen que buscar adecuarse o intentar adaptarse también a esa situación, ¿no? Sí, como decía, las leyes en este país son extremadamente garantistas en algunos aspectos y muy poco sensibles. Estamos hablando de leyes que hablan de menores como si fueran objetos de intercambio entre padres, y yo creo que hay que prevalecer absolutamente siempre el interés del menor. Los menores, cuando sus padres se separan, lo que tienen que tener es la convicción y el derecho de que pueden estar con los dos en tiempos similares, que esos padres son corresponsables de sus actividades, y eso evidentemente hay una figura que lo contempla, que es la custodia compartida, que aparte de que es la figura idónea para ambas partes, es la que mejor permite tanto a hombres como mujeres volver al mundo laboral, tener una correlación en sus actividades, en el ocio. Entonces, para mí es la mejor medida ante una separación.
sin hablar, evidentemente, de que de cara al menor es la medida que menos le daña psicológicamente y que mejor le permite tener contacto con ambos progenitores. Como muy bien decía Juan Carlos antes, además, estamos muy confundidos de lo que es la custodia compartida. La custodia compartida se puede hacer a medida, prácticamente con los padres, atendiendo a sus condiciones laborales, a sus condiciones socioeconómicas, y en ese aspecto es donde hay que debatir y donde hay que dialogar y donde los juzgados deberían de tener esos espacios de debate entre las partes, esos espacios de asesoramiento, donde los juzgados se vuelvan en un espacio humano y en un espacio estrictamente legalista donde quieran despachar la vida de una persona y la vida de su familia en 5 minutos en una sala de justicia. Es absolutamente injusto que una persona que no te conoce absolutamente de nada ni sabe nada de tus condiciones particulares despache tu vida en 5 minutos sentado desde una silla. Y no le quiero faltar el respeto a los jueces de este país, pero desde luego esa falta de asesoramiento especializado en la materia hace que se cometan auténticas barbaridades y que tengamos que aguantar, en este caso muchas veces, en la mayor parte de los casos, los hombres, sentencias que son muy injustas en casos de separaciones y divorcio. Ahí entran en juego esos objetivos que se marca la asociación, Juan Carlos, de cara al año 2023. Te voy a pedir una breve pincelada de cuáles son en rasgos generales los objetivos que os planteáis hacia el próximo año de la asociación. Vamos a ver, en principio lo que nos planteamos, estamos evolucionando, nuestra página web ha evolucionado y ahora es mucho más fácil acceder a la asociación por medio de Zoom. Nosotros vamos a hacer muchísimas reuniones, tanto a nivel local como a nivel nacional, por este medio telemático que es el Zoom. Ahora mismo es mucho más fácil acercar a la gente. Tenemos una revista, tenemos un proyecto que ahí Miguel nos puede dar pinceladas mucho más concretas, una revista digital enfocada al derecho de familia, a profesionales, en la que va a englobar todo tipo de problemática dentro de la separación y el divorcio, y van a intervenir en esta revista, aparte de padres y madres, porque eso es primordial. Van a intervenir jueces, fiscales, asistentes sociales, cualquier persona que esté dentro y encauzada dentro del mundo del derecho. Tendremos también congresos nacionales importantes a nivel de mediación, porque nosotros pensamos que es la mejor de las fórmulas para reconciliar a la gente, si no se puede reconciliar, por lo menos sí encauzar de cara a una separación menos traumática para el menor. Y tendremos también congresos internacionales, tanto europeos como iberoamericanos. Nosotros, la asociación, tenemos en México concretamente, hace 20 años que estamos colaborando mano con mano, codo con codo, como se suele decir, con la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, y tenemos este año unos congresos muy interesantes a nivel internacional o iberoamericano. Eso es a las primeras pinceladas que te podemos dar del 2023. Yo les voy a emplazar tanto a Juan Carlos López como a Miguel Rodero a que en próximas fechas volvamos a hablar de la Asociación de Padres de Familias Separados y ya andemos entrando en más detalle en lo que va a ser esos proyectos de 2023 y esa página web que se va a renovar completamente y que será presentada a finales de mes. Miguel, Juan Carlos, muchísimas gracias a los dos por haber estado este ratito de radio con nosotros y seguiremos en contacto. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias como siempre, David, un placer. Gracias a los dos y gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana, recuerden, a las 8:20 en el informativo matinal como siempre, la programación local mañana a partir de la 1. Disfruten del jueves, chao.